parcial. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo les fue en su parcial? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que bien, licenciada. Ok, muy bien. Esa es la actitud. Recuérdense que un abogado o un licenciado, abogado, notario siempre tiene que estar seguro de su respuesta, aunque esté equivocado. Tienen que proyectar siempre seguridad para que ustedes puedan, pues obviamente, transmitir esa seguridad. Entonces, antes de empezar la clase, vamos a resolver el bendito problema del parcial. Es lo único que vamos a tocar el tema antes de iniciar la clase, en lo que los demás compañeros se conectan y así no interrumpimos la clase admitiendo a los demás compañeros para la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, compañeros, el examen decía así, el caso decía así. Lo demás no lo vamos a tocar, solamente lo del caso, ¿sí? Entonces, primero, Juan José Arévalo tenía una deuda y otorga un título de crédito nominativo a favor de Rafael Carrera. ¿Okay? Ahí vamos bien. Entonces, el deudor, ¿verdad? El deudor era Juan José Arévalo, porque él tenía una deuda. Y el acreedor era Rafael Carrera. Primero el título ya va, indicaba que era de circulación nominativa, ¿verdad? O sea, era completo la circulación del título. Por la compra de una refrigeradora, pero con dolo, que significa que hubo una mala intención, ¿de acuerdo? Entonces, con esta mala intención, no colocó los derechos del título, ¿verdad? Entonces, esto es un requisito indispensable según el artículo 386, si no mal recuerdo, sí, del Código de Comercio. Entonces, en este caso, para empezar, ese título no podía nacer a la vida jurídica, compañeros, porque le hacía falta uno de los requisitos indispensables, es decir, no lo podía cobrar judicialmente. ¿Estamos de acuerdo? No lo podía cobrar judicialmente. Bueno, entonces vamos a seguir aclarando esto. Ok, entonces Rafael Carrera endosó este título de crédito en garantía por una deuda con Luisa Pérez. Rafael Carrera no se percató de que este título estaba incompleto. Este título de crédito le hacía falta uno de los principales requisitos, que era incorporar el derecho, ¿verdad? Entonces, venían y cuando yo les coloqué la pregunta y decía, bueno, la primera es, según el Código de Comercio, ¿qué requisitos no pueden hacer falta? Obviamente era la firma de quien lo crea y los derechos que el título incorpora, primero, ¿verdad? Y ese caso pues estaba re fácil porque ahí mismo les coloqué qué era lo que hacía falta, ¿verdad? Que en este caso era el derecho. Entonces no iba incorporado este requisito indispensable que lastimosamente invalidaba este título de crédito. Bueno, siguiente pregunta. ¿A quién debe cobrar o demandar Luisa Pérez en caso de incumplimiento de pago? No podía demandar a Juan José Arévalo, puesto que él le hizo el endoso a Rafael Carrera y Rafael Carrera le hizo el endoso a Luisa, ¿verdad? Entonces, a quien tenía que demandar Luisa era a Rafael Carrera, ¿verdad? Porque, y supuestamente demandar, pero en realidad, o sea, ahí no les hice otra pregunta más que solo a quién podía demandar, para que ustedes no se me hicieran bolas, ¿verdad? Y la tercera, solo porque no pude colocar el por qué en ese parcial, ¿verdad? Pero sí tenían que poner sí, por qué o no, por qué, ¿verdad? Entonces, la respuesta de la número 3, Rafael Carrera puede reclamar el pago del título de crédito judicialmente. No lo puede reclamar. ¿Por qué razón? Porque le hacía falta un requisito. Entonces, esa era la respuesta de la número 3, ¿verdad? Del caso. No lo podía reclamar porque obviamente le hacía falta un requisito indispensable, ¿verdad? Entonces, la número 4, ya sabían ustedes qué significa indio pro de victore.
Y la número 5, ¿qué característica doctrinaria? Esa pues también. Todo lo que va implícito de forma literal, todo lo que lleve escrito de forma literal, pues será el principio de literalidad. ¿Ya, compañeros? Pero fíjense que quiero felicitarlos porque si no bien a todos, pero sí a la mayoría de ustedes les fue muy bien en su primer parcial, obtuvieron buena zona. Yo creo que no hay ningún 30, pero sí a la mayoría les fue bastante bien. Los felicito, ¿verdad? Los felicito porque como les comenté, era su oportunidad de poder levantar la zona, ¿verdad? Para que no se me sobrecarguen en el sentido de contenido en este segundo parcial, ¿verdad, compañeros? Entonces, ya después de esta introducción de la clase del día de hoy para resolver el caso de que les vino en su primer parcial, por si había alguna otra duda, ¿verdad? Recuérdense que yo les recalqué muchas veces los requisitos indispensables. Entonces, vamos a seguir. Y por favor, todos abriendo su código de comercio en el artículo 441. Vamos a empezar con la letra de cambio. Entonces, vamos a empezar con la letra de cambio. Y les quiero comentar un poco antes. Sí, Sara, ¿la escucho? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que tuve un problema con mi examen. Sí, dígame. Lo que pasó es de que se me borró el primer formulario y tuve que volverlo a hacer. Entonces no sé si se enviaron los dos. Yo pues para aclararle eso de una vez, no sé si le llegaron los dos o solo el segundo. Mire, hágame un favor, ¿por qué no me escribe en el tablón? Si usted desea, abajito del comentario del link de hoy, me manda su nombre completo o me escribe su nombre completo y su número de carnet. Ok, está bien. Y yo me comunico con usted, ¿oye? Ok, está bien, gracias. Que me presentaron, no tenga pena, Sara, que consideran que presentaron ese inconveniente que se fue o que decía formulario vacío o ese tipo de cuestiones, háganme favor y me escriben ahí abajito del link del día de hoy. Licenciada, yo también presento esta duda o este inconveniente, entonces yo voy a verificar su parcial y les voy a comentar si aparece, no tengan pena, o no aparece, ese tipo de cuestiones. Entonces, nombre completo. Sí, licenciada, es que a mí me parecía que no se había guardado el borrador o algo así y al final me sacó del primer... Pero ya había terminado usted el primer parcial. Ya lo había terminado, exacto, ya lo había terminado. Bueno, entonces yo considero que sí, Sara, pero vamos a verificar. Si es tan fina, me anota ahí en el comentario del tablón para que quede ahí su nombre y su número de carnet y con mucho gusto yo le verifico, ¿eh? Ok, está bien, gracias, licenciada. No tengan pena. Entonces vamos a iniciar con la letra de cambio. Esta letra de cambio tiene ciertos antecedentes jurídicos. Entonces vamos a iniciar con estos antecedentes jurídicos, ¿verdad? Esta considero yo que es uno de los principales títulos de crédito que circulan a nivel nacional y a nivel internacional. Hay varias teorías que indican el origen de esta letra de cambio, ¿verdad? Una de las primeras es la teoría francesa, que pues esta teoría francesa indica que la letra de cambio surgió debido a que pues fueron expulsados, los judíos, ¿verdad? Utilizaban un procedimiento de pago y estos judíos fueron expulsados de Francia, ¿verdad? Por Dagoberto I en 1640. Y también fueron expulsados estos judíos por Felipe Augusto en 1180, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Estos franceses vinieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expulsaron a los judíos ya tenían negocios o tenían dinero dentro de Francia, entonces los judíos tuvieron que acudir, cuando ya estaban fuera de Francia, tuvieron que acudir utilizando unas ciertas cartas, ¿verdad? Entonces, estas cartas, como dejaron ellos en físico el dinero en Francia, venían y ellos creaban estas cartas en donde, ¿qué decían estas cartas? Decían el nombre de la persona, en Francia tengo la cantidad de tantos, no sé la moneda que circulaba en ese entonces o la que ellos manejaban, ¿verdad? Pero hagamos de cuenta que tenían, no sé, 1000, ¿verdad? Entonces dejé 1000 en cantidad a tal persona, entonces le estoy ordenando a otra persona que pueda cobrar ese dinero, puesto que yo ya no puedo entrar a Francia.
Entonces, todo lo hacían por medio de cartas. ¿Okay? Esa es la teoría de los franceses, que cómo fue que surgió la letra de cambio, ¿verdad? Pero también la teoría italiana indica, ¿verdad?, de que la letra de cambio surgió cuando ellos tenían negocios en diferentes plazas que quedaban lejos, ¿verdad? Lejos de los bancos o lejos de donde ellos tenían la cantidad de dinero. Entonces vinieron los italianos y empezaron también a hacer cartas de banco a banco. Entonces, eso sí, ellos ya empezaron a integrar a los banqueros, los italianos. Entonces, la misma cuestión. Entonces le decían, mire, yo por el tema de distancia que tengo mi negocio en una plaza, en un parque, lejos de acá, entonces yo necesito que usted como banquero me haga una carta en donde donde es mi dinero, ¿verdad?, el que está dentro de su banco, pero necesito movilizarlo solamente por medio de una carta. Entonces, yo les pido que por favor hagan una carta de cambio de banco. Entonces, ellos venían, los italianos, esta es la teoría de los italianos, y le solicitaban al banquero que en esa carta dijera que tiene tantas, 5,000, por ejemplo, en plata, tenía 5,000 y que por favor lo recibiera el otro banco que quedaba hasta el otro lado de Italia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este cruce o este cambio de cartas se le llama letra, les voy a decir por qué. El origen de letra en ese entonces se utilizaba para hacer cartas. Entonces, la letra era porque iba en una carta consignado la cantidad de dinero a quien se le tenía que pagar. Entonces, los italianos venían y hacían estas cartas de banco a banco. Entonces, venían para no estar cargando toda la plata en físico, que porque se los iban a robar o no sé qué cuestión, o el tema de circulación, solo llevaban las cartas. Entonces, en esa carta decía que tal persona tiene 5,000 y autoriza que el otro banco al otro lado de Italia le pudiera pagar esa cantidad, porque sí constaba, pero estaba dentro de ese banco. Entonces, ese cambio o ese intercambio de cartas tiene el origen también sobre la letra de cambio. Y fíjense que es algo bien, bien especial en este contenido de letra de cambio, porque la regulación o las normas, les cuento que la letra de cambio tiene su propia ley a nivel internacional, ¿verdad? Es uno de los títulos de crédito, considero yo, que es más antiguo, que tiene mucha más historia que los demás, ¿verdad? Por el hecho de que como se hacían en cartas en ese entonces, ¿verdad, compañeros? Entonces, esta reglamentación o las normas o los requisitos de una letra de cambio para que hubiera podido circular a nivel internacional provienen de la Convención de La Haya en 1912 y también una conferencia en Ginebra en 1930. Entonces, este reglamento uniforme, por eso se llama uniforme de la letra de cambio y la ley uniforme de la letra de cambio, entonces surgió en 1912 y en 1930. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, los demás países, venimos y solo copiamos los reglamentos, ¿verdad? Tal cual. ¿Cuáles son los requisitos básicos? ¿Por qué razón? Porque recuérdense que el comercio, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino en ventaja, ¿verdad?, se tendría que unificar a nivel internacional, ¿verdad? Si bien es cierto, se puede variar el tema de moneda, de valor, el cambio de la moneda, pero en el sentido del comercio y la circulación debería de ser universal. Entonces, esta es la esencia de la letra de cambio. Entonces vinieron, unificaron reglamentos, leyes y requisitos en esta convención de La Haya y en la conferencia que hubo en Ginebra en 1930 y dijeron, bueno, esta ley y este reglamento se va a quedar para las demás naciones que se unan a esta mente que quieran a este reglamento y a esta ley uniforme de la letra de cambio. Fíjense ustedes, entonces las letras de cambio circulan a nivel nacional y a nivel internacional. Este es un poco de los antecedentes jurídicos de la letra de cambio. Entonces, como les decía, ¿verdad? También existen varias teorías. En esta la francesa, que fue cuando fueron los judíos expulsados, y la italiana, que dentro del comercio, pues ellos, sus negocios los tenían bastante retirados de los bancos y para no estar circulando o caminando con tanta plata, ellos utilizaban las cartas. Entonces, letra
es sinónimo de carta en esa época, ¿verdad? Y pues cambio, pues ustedes ya saben que es un intercambio, ¿verdad? En este caso de mercancía o de dinero, ¿verdad? De valores o de dinero, dinerario. Entonces la letra de cambio cumple con diferentes funciones relacionadas o no con el comercio. Y también fíjense que la letra de cambio tiene muchas raíces en materia civil. La letra de cambio también se puede confundir muchas veces con el tema de materia civil. No es todo comercial, ¿verdad? No es todo en materia de comercio. Entonces, es interesante y es un poquito amplia la teoría, ¿verdad? Y los requisitos y la estructura de la letra de cambio, porque vamos a ver más adelante que aparte de los requisitos que ya vimos en el 386, se le van a adjuntar otros requisitos que van a ser no sé si me escuchan o no. ¿Me escuchan? ¿Hoy sí? Ahorita sí, licenciada. ¿Ahorita sí? Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, compañeros, les comentaba de que solamente les voy a dictar o anotar, si ustedes como quieran, o si no, pues no lo anoten, pero les voy a dar el concepto de letra de cambio. No se los voy a dar en resumen, únicamente el resumen que les voy a proporcionar son sobre los antecedentes jurídicos, ¿ok? Lo que les acabo de mencionar anteriormente. Conceptos y requisitos, pues eso, requisitos están, pero concepto no. Entonces eso sí quisiera que si ustedes tuvieran espacio en su código de comercio, en su cuaderno de anotaciones o de apuntes, lo pudieran hacer porque no lo voy a proporcionar en tema de resumen, ¿sí? Entonces, o algún buen compañero que sea súper pilas y lo comparta ahí en comentarios, pues también bienvenido sea, ¿verdad? Por los que van en bus o están trabajando y no pueden anotar, entonces sí les voy a suplicar. Entonces vamos a colocar el concepto de letra de cambio. Entonces vamos a iniciar con... Se lo voy a terminar de admitir a sus demás compañeros. Ok. Letra de cambio es un título de crédito por el que una persona llamada librador, letra de cambio es un título de crédito por el que una persona llamada librador crea una obligación cambiaria que debe pagarse a su vencimiento. Entonces, repito, letra de cambio es un título de crédito por el que una persona llamada librador crea una obligación cambiaria que debe pagarse a su vencimiento en la cantidad dineraria que se indique. En la cantidad dineraria que se indique y a la persona que se designe en el título para cobrarla. Vuelvo a repetir el concepto. Letra de cambio es un título de crédito por el que una persona llamada librador crea una obligación cambiaria que debe pagarse a su vencimiento en la cantidad dineraria que se indique y a la persona que designe en el título de crédito para cobrarla. Entonces, si les cabe todo ese concepto en el Código de Comercio, sería súper para que vayan estudiando de la mano con su código, ¿verdad? Y no nos vayamos perdiendo. Entonces, ahora si no, pues no hay problema. Ahí, gracias, yo creo que alguien ya subió en los comentarios, compañeros, el concepto. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan porque... Okay. Sí se escucha, licenciada. Gracias, Cindy, muy amable. Aquí me marca que la señal está mala, pero... Ok, entonces, gracias, Cindy. Ya fue Cindy la que nos hizo favor de colocar el concepto. Entonces, vamos a empezar a darle lectura por favor, al artículo
441. Compañeros, por favor. ¿Quién me hace el enorme favor de leer rapidísimo el 441? Artículo 441, y si no, voy a solicitar al azar. Yo se lo puedo leer, licenciada. Hágame favor, Eric, gracias, muy amable. Artículo 441. Requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio deberá contener: 1. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2. El nombre del girado. 3. La forma del vencimiento. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Entonces, compañeros, en primer lugar me subrayan en ese mismo artículo el artículo 386, que siempre va a ir ligado o va a ir de la mano con los otros requisitos que ya veníamos estudiando, y les adjuntamos estos tres, ¿verdad? Que estos ya son específicamente sobre la letra de cambio. Le adjuntamos estos tres y recordémonos de los elementos personales para que no se me vayan a hacer bolas, ¿ok? Primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero tiene que llevar la orden de pagar, ¿sí? Entonces, una letra de cambio ya lleva una orden de pagar. Número 2, el nombre del girado. Recordemos los elementos personales de un título de crédito. Entonces, si ustedes quieren, ahí en diagonal le ponen la palabra girado y en diagonal le ponen el que recibe la orden, ¿verdad? El nombre de quien recibe la orden. Girado es igual que librado, y librado es quien recibe la orden de pagar, ¿ok? A él le están dando la orden, entonces él la recibe, él solo la recibe, ¿ok? Entonces, para que estemos claros en los elementos personales otra vez y no se me vayan quién es librador, librado, entonces ahorita ya vamos a empezar a utilizar estos términos para que ustedes ya solo vayan asociando. Y número 3, la forma de vencimiento, cómo va a vencer esa letra de cambio, ¿verdad? Entonces, la letra de cambio la hace el deudor, ¿ok? Es el que la crea, quiere decir el librador, ¿sí? El librador, él es el que crea. Entonces, en este sentido, para que ustedes vayan teniendo una idea, este título de crédito lo hace quien tiene la deuda. Él es el que lo crea a favor del librado o beneficiario, porque recuérdense que pueden cumplir la misma función los dos, ¿verdad? Pueden recaer los mismos, el mismo concepto, la misma persona puede ser el beneficiario también. Entonces, este título de crédito es el que por medio del cual una persona llamada librador, quien es que lo crea, recuérdense, ordena de forma incondicional a otra persona llamada librado el pago de una determinada suma de dinero a un sujeto denominado beneficiario, que puede ser librador, ¿ok? Entonces, la figura de beneficiario también va a caer sobre el librador. Entonces, el deudor hace lo que yo les explicaba, ¿verdad? Vamos a regresar al caso de la refrigeradora. Entonces, vine yo y compré una refrigeradora Electra. Entonces, la Electra me la dio con 5 pagos, 5 amortizaciones. Entonces, me está pidiendo que yo haga letras de cambio. La mayoría de lugares ya tienen la minuta, o los comúnmente llamados machotes de letras de cambio. Ya los tienen, ellos los llenan y usted solo lo firma, ¿verdad? Entonces, es como que yo lo hubiera hecho. Entonces, eso es legal, porque va mi firma, va mi consentimiento, ya van todos los requisitos que tiene que contener una letra de cambio, ¿verdad? Ya lleva la orden de pagar cierta cantidad determinada de dinero, el nombre, ¿verdad?, de quién va a recibir la plata y la forma que va a vencer. Entonces, vengo yo y le hago 5 letras de cambio, porque son 5 amortizaciones. Entonces, le hago 5 letras de cambio con distintas fechas. ¿Por qué 5? Porque van en distintas fechas. Por eso el último requisito del 441 nos indica la forma de vencimiento, cómo va a vencer esa letra de cambio. Y también más adelante la vamos a ir viendo cómo son las formas de vencimiento de esta letra. Entonces vengo yo y le hago 5, ¿verdad? Por ejemplo, la primera letra de cambio va a ser de 1,000 quetzales, pagadero a fin de este mes, de marzo.
y la otra letra, y así nos vamos, ¿verdad? Corridito los 5 meses. Yo que soy deudor, el nombre de la persona es Electra S.A., por ejemplo. Entonces, yo estoy adquiriendo esa deuda y estoy prometiendo y estoy ordenando que la voy a pagar de forma incondicional, como dice ahí, ¿verdad? El tema de los requisitos, yo voy a pagar de forma incondicional esas 5 amortizaciones a Electra. Entonces, ¿de qué forma va a vencer? A fin de mes. Entonces, yo estoy colocando de que va a vencer a fin de mes y va a vencer a fin de mes, y yo ahí me pongo, ¿verdad? Para que Electra ya sabe de que si yo no cumplo con alguna letra de cambio, puede ejecutarla cualquier, o sea, en el sentido de que sí, por ejemplo, yo vine y no pagué la letra de cambio del mes de marzo, pero quiero pagarla del mes de abril, ¿verdad? Electra me recibe la plata, feliz de la vida, porque no me va a dejar que yo me vaya sin pagar, ¿verdad? Pero me va a ejecutar la letra de cambio del mes de marzo. Porque si yo vine, dejé pasar marzo, pero los primeros días de abril yo pago la letra de cambio que dice abril y le estoy diciendo a Electra, ok, Electra, yo ya pagué, ahora me devuelve usted la letra de cambio de abril. Electra me va a devolver la de abril, pero no la de marzo, por obvias razones, porque no he pagado. Y sí, por supuesto que me puede cobrar la del mes de marzo, ¿verdad? Esa es la ventaja de las letras de cambio, de que pueden ser separadas o también puede ser un mismo documento, no hay problema. Pero muchas veces, o la mayoría de veces, se dan 3 letras de cambio con distintas fechas, ¿verdad? Por no dar cheques, en el sentido de que la persona no tenga cheques, porque también los benditos y conocidos cheques prefechados, ¿verdad? Que se pueden cobrar después. Esto es para que no intervenga ningún banco, es una deuda de persona a persona, pongámoslo así. Entonces, compañeros, la letra de cambio cumple con diversas funciones relacionadas o no con el comercio. Entonces, la primera de ellas sería facilitar los negocios de crédito. Cuando una persona compra un bien y la obligación de pagar el precio se sujeta a un plazo de, no sé, 5 años, 10 años, ¿verdad? Por ejemplo, un bien. El comprador puede documentar su compromiso por medio de letras de cambio en favor del vendedor, ¿sí? Lo que yo les decía. Yo tengo la deuda, ok, pero la mayoría de acreedores ya tienen la minuta hecha de la letra de cambio. Entonces, ¿por qué razón? Porque el deudor no, ay, sí, aquí cargo yo hojas para hacer letras de cambio a todo el mundo cuando me surjan deudas, no. Entonces, el vendedor o la empresa, en este caso Electra, sigamos con Electra para que no se me confundan, esta entidad ya tiene las minutas hechas. ¿Para qué? Para que venga yo y solo firme, ¿sí? Entonces vienen ellos y una vez lo amarran a uno y uno firma su letra de cambio para que quede uno y el documento tenga veracidad, ¿verdad? Y cumpla con todos los requisitos. Por eso las mismas entidades son encargadas de hacer estas letras de cambio, ¿verdad? Pero en realidad tiene que ser el deudor el que las tiene que crear, las tiene que hacer. Pero como recordémonos que en tema de derecho de comercio es un poco, ¿qué les dijera yo? Un poco formalista. Sí tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero que deba llevar la fecha en la izquierda y tantos márgenes, y como por ejemplo un requisito de protocolo no es así, ¿verdad? Entonces, esto es bastante poco formalista, por eso es de que muchas entidades se toman la libertad de tener ya las letras de cambio, prestamistas, estoy hablando de prestamistas informales, de mercados que hacen préstamos, este tipo de cuestiones, ellos ya tienen las minutas hechas de letras de cambio. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a eso, ¿verdad? Entonces, de una vez queda el deudor asegurado firmando estas letras de cambio, ¿sí? También esta letra de cambio sirve para realizar operaciones de descuento. Por ejemplo, una persona tiene en su favor una o más letras de cambio para cobrarlas en una fecha futura, lo que yo les decía, los prestamistas, ¿verdad? Pero sucede que necesita dinero de inmediato para diversas finalidades que no puede realizar con letras de cambio. O sea, yo voy a la tienda y mire, me da, no sé, una caja de leche, una caja de 12 paquetes de leche y aquí está mi letra de cambio. Sí, le va a decir el de la tienda uno, ahora le va a recibir la letra. No. Entonces, de descuento, ¿por qué descuento? Porque ellos venden las deudas, venden la letra de cambio, ¿sí? Esta operación de descuento consiste en que el tenedor de la letra, o sea, se le llama descontatario,
O sea, el que tiene la letra de cambio, el beneficiario, el que puede cobrar la letra de cambio, también se le llama en este sentido descontatario, porque él es el que va a descontar. Si mi letra de cambio es por 1,000 quetzales, mira, a mí me urge la plata porque el chino de la tienda no me acepta una letra de cambio y ahorita que todo está caro, entonces yo te vendo la letra de cambio y dame 500 quetzales, dame, yo mira, vale 1,000, pero a mí me urge. Entonces, la letra va por 1,000 quetzales y el descuento que le hizo el beneficiario o el tenedor de la letra de cambio fue de la mitad, del 50%. Entonces, miren lo increíble que es un título de crédito, ¿verdad? No es, obviamente, la persona que le va a comprar la letra de cambio con descuento tiene que fijarse, ¿verdad? Que lleve todos estos requisitos porque si no, no lo va a poder ejecutar. ¿Y cómo se vende esto? Por endoso, compañeros. O sea, esa es la palabra, por endoso. No vayan a caer en el error que alguien venga y le diga, mire, yo tengo una letra de cambio, cómpremela y le hago 300 quetzales de descuento porque me urge el dinero, porque así pasan muchas estafas también. Y solo le da la letra de cambio, ¿verdad? Se la da en físico. Entonces viene el otro, la reporta robada en la policía y le robó el dinero al otro porque no hizo un endoso legal. Entonces recordémonos, la forma de transmitir un título de crédito solamente es por endoso. Ahora bien, si vino él, yo le compré la letra de cambio de 1,000 quetzales a 500 quetzales y me hizo el endoso, endoso en propiedad. Recuérdense ese endoso que es cuando es en propiedad el documento ya es mío, ya no lo puede reclamar él otra vez porque el endoso de la letra de cambio sí ya me pertenece de forma legal. Pues si todo se da en orden y legal, sirve hasta para hacer descuentos, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las funciones importantes. También un medio de pago. Aunque no está en efectivo la plata, la letra de cambio representa cantidad dineraria. Entonces, recordemos eso. Entonces, una persona tiene a su favor una letra de cambio por valor de 300 quetzales, pagadera en un plazo determinado de un mes, por ejemplo. Y a su vez, este tenedor adeuda a otra esa misma suma. Lo del caso que les ponía, ¿verdad? Entonces, Rafael Carrera le debía a Luisa. Entonces dijo, mira, yo te pago con esto, yo cabal, justamente te debo 1,000 quetzales y yo tengo, dije 300, pero vamos a irnos con 1,000 siempre. Yo tengo una letra de cambio, fíjate, de 1,000 quetzales, entonces no sé si me aceptas la letra de cambio. Entonces, Luisa verifica que todo vaya en orden, que lleven los requisitos del 386, del 441, todo va en orden, va, endósame lo que es. Ahora esa letra de cambio, como es nominativa, sí se puede endosar en propiedad. Entonces me la da por completo la letra de cambio y entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Ya pasó, ya circuló la letra de cambio de forma legal. Entonces, aún no teniendo la plata, entonces una letra de cambio sirve para hacer descuentos, para pagar, ¿verdad? Para quedar mano a mano. Entonces, la letra de cambio es bastante funcional en el tema del comercio. ¿Verdad, compañeros? Entonces, vamos a continuar. Permítanme, disculpen, pero es que se va admitiendo compañeros. Bueno, ya tenemos el concepto de letra de cambio. Ahora, al formular dos conceptos generales sobre lo que se considera que es una letra de cambio, ¿verdad? Se han señalado los objetos o los elementos personales que yo les he comentado, quienes intervienen en una letra de cambio para que ésta pueda crearse de forma legal. Y aunque hay otros también que pueden aparecer más adelante en el tráfico normal del documento, puede aparecer un avalista, puede todos los que ya vimos. Puede aparecer un endosatario, puede aparecer un avalado y todos los demás. Pero los que participan en una letra de cambio es el librador, el librado o girado y el beneficiario. Estos tres elementos son los que participan en la letra de cambio. Entonces, librador, ya sabemos, ¿verdad? Que se le llama también girador o creador del título. Es la persona que crea el documento y o a quien se lo está creando, perdón, no lo suelo confundir, es la persona que crea el documento. Dejémoslo así porque si no los voy a confundir. Este tiene que llevar la firma indispensable, tiene que llevar su firma, ¿verdad? Su firma es fundamental para la existencia del título. Recordémonos el numeral 5 del 386, la firma.
El girado. Entonces, recuérdense que el librador es quien crea, es decir, el deudor. En una letra de cambio, el deudor es el que hace el título de crédito. Que la empresa, que la entidad, que los prestamistas ya tengan hechas las minutas no significa que ellos tienen la carga de hacer la letra de cambio. Una letra de cambio la hace el deudor, ¿sí? Ahora continuamos. El girado. Con este nombre se identifica en nuestro derecho y los conceptos que hayamos visto, ¿verdad? Pero en la práctica se le conoce como librado. Es la persona a quien se le ordena el pago de la letra. O sea, ¿contra quién se crea la letra de cambio? Su nombre debe aparecer en el contexto del título, ¿verdad? Según el 441 del Código de Comercio. Entonces ahí ya entra. Por eso son otros requisitos que lleva esta letra de cambio, aparte de los del 386. Y el beneficiario es la persona en cuyo favor se crea la letra. Puede recaer el librado, el mismo personaje del beneficiario. Puede ser la misma persona. No siempre, pero puede ser la misma persona. El nombre de beneficiario es el elemento esencial en la literalidad del documento. Tiene que ir sí o sí, literal tiene que ir escrito. Porque por tratarse de un título a la orden debe expresar quién es el beneficiario, ¿verdad? Entonces, acá es indispensable que también vaya el nombre del beneficiario. Entonces, si va a ser la misma persona, igualmente tiene que ir escrito 2 veces el nombre del librado y del beneficiario, compañeros, porque aquí entra la literalidad del documento, ¿sí? Para que una letra de cambio nazca la vida jurídica, tiene que llevar el tercero y el quinto del 386 y estos 3 del 441. Indispensable, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahí quedamos con el concepto de letra de cambio, requisitos, antecedentes jurídicos, para que vayamos avanzando. Entonces, vámonos con el 442. ¿Quién nos hace favor de leer el 442? Por favor, por favor. Bueno. Artículo 442. Es una letra de cambio pagadera a la vista o a varios días vista. El librador puede hacer constar que la cantidad librada producirá intereses en cualquier otra letra de cambio. En cualquier otra letra de cambio, esta estipulación se reputará como no puesta. En la letra de cambio debe indicarse el tipo de interés. En caso de que esto falte, se entenderá que es del 6% anual. Los intereses corren desde la fecha de la letra de cambio, a no ser que en la misma se haga constar otra fecha. Perfecto. Muchas gracias, Linda. Muy fina. Acá nos está indicando que una letra de cambio, por supuesto, que debe ir intereses, ¿verdad? Y aquí es donde entran las casas prestamistas, ¿verdad? Que muchas veces ellos no tienen, nadie los supervisa, no tienen límites para poner intereses muy altos, ¿verdad? Y se aprovechan de las necesidades de las personas. Entonces, este artículo lo que nos está indicando es de que a falta de que si existiere, ¿verdad? No colocaran algún tipo de interés sobre la letra de cambio, sobre las letras de cambio pagaderas en forma de amortizaciones, se debe tomar en cuenta el 6%, ¿verdad? Entonces, me hacen favor de anotar ahí en el 442 y me le van a hacer relación con el 1947 del Código Civil. Este artículo, el 1947 del Código Civil, me le pueden anotar si ustedes quieren ahí donde dice 6% anual o a un ladito el 442 para tema de estudio, ¿sí? Y lo leen ustedes aparte en su casa o terminando la clase como quieran. 1937 del Código Civil. Entonces, los intereses corren desde la fecha de la letra de cambio, de que fue creada la letra de cambio, a no ser que en la misma se haga constar otra. Entonces, por ejemplo, la letra de cambio, un título de crédito es
como les digo, poco formalista y se puede llenar con los requisitos, con los datos, especificaciones, delimitaciones que el creador quiera y que el librador y el librado acuerden, ¿verdad? El beneficiario. Entonces, por ejemplo, en las minutas que ya tienen a las casas prestamistas, indican muchas de ellas en la misma letra de cambio. Entonces, vean la letra de cambio, dice la letra de cambio, ok. La letra de cambio tiene vencimiento el último día del mes de marzo del año 2021. A partir de esa fecha, se cobrará el 40% de intereses, ¿verdad? Sobre el total de la letra de cambio. Entonces, por ejemplo, ahí ya fue más minucioso y más detallado el porcentaje que se va a cobrar al incumplimiento de esta letra de cambio. Y cuando esta letra de cambio se va a lo judicial, esto es bien importante porque el juez al momento de hacer números, cuentas, se haya adoptado ya todo el proceso ejecutivo, le sirve bastante qué porcentaje va implícito en el título de crédito, ¿verdad? Entonces, si el título de crédito, en este caso la letra de cambio, indica que va un 40% sobre el total de intereses, ¿verdad? Ahí el juez también lo toma en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando no dice el porcentaje? Entonces, la ley nos está mandando al menos, ¿verdad? Que es el 6%. Este artículo, entonces, indica que cuando no vaya a un porcentaje estipulado, se debe tomar el 6%. ¿Por qué razón? Por temas ejecutivos de cobro de deudas. Entonces, cuando no va una deuda, una cantidad de interés específico en la letra de cambio, se debe tomar lo que dice este 442, compañeros, es el 6%. Entonces, vamos a continuar. Por favor, acá vienen las formas de vencimiento, y esto sí necesito que me pongan bastante atención para que no se me vayan a confundir, ¿sí? Entonces, por favor, ¿quién es tan amable de leerme las formas de vencimiento del 443? Artículo 443. Gracias. Formas de vencimiento. La letra de cambio puede ser librada, primero, a la vista, segundo, a cierto tiempo de vista, tercero, a cierto tiempo de fecha, cuarto, a día fijo. La letra de cambio, como otras formas de vencimiento o cuyo vencimiento no estén indicados, se considerará pagadera a la vista. Perfecto, muchas gracias. Compañeros, este artículo es bien importante porque aquí nos están indicando la forma en que va a vencer la letra de cambio. Y recordémonos que ya lo leímos en el requisito número 3 del 441. Tiene que ir la forma en que va a vencer, ¿sí? Tiene que ir la forma en que va a vencer la letra de cambio. ¿Y qué pasa? El mismo artículo nos está refiriendo que qué pasa cuando no lleva una fecha de vencimiento, se tiene que tomar en cuenta como la vista. Entonces, sí, Linda, ¿usted levantó la mano o era para leerlo? Disculpe. ¿No? Ok. Bueno, entonces vámonos primero con el numeral. Primero, valga la redundancia, del 443. A la vista, ¿verdad? Este es el tiempo. Nos está indicando aquí varias, puede ser a la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo de fecha y a día fijo. Entonces vamos a irnos en orden, compañeros. Entonces, primero, toda obligación debe cumplirse en un momento determinado. O sea, si alguien viene y deja la letra de cambio al aire, la ley lo está encarrilando y le está diciendo, se te olvidó poner la fecha determinada, pero yo te estoy encarrilando. En primer lugar, toda obligación tiene una fecha de vencimiento, compañeros. Eso es así. Entonces, la obligación que se contiene en una letra de cambio también está sujeta a un plazo, pero para expresarlo se usa la palabra vencimiento. Este vencimiento puede presentarse en las modalidades que nosotros pues ya lo estudiamos. A vista, a cierto tiempo vista, que ya leímos, y a cierto tiempo fecha y a día fijo. Estas formas de vencimiento son sacramentales, quiere decir, son importantes, es lo que yo les decía que no puede faltar en una letra de cambio. De manera de introducir
una quinta o una sexta fuera imposible de darse, ¿verdad? Porque en el sentido de que si fuera a una fecha exacta, ¿verdad? Quiere decir que es el numeral 4, ahí vamos a hacer una fecha exacta. Entonces, por ejemplo, pagar el 3 de septiembre del 2022. Entonces, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Estas formas de vencimiento se tienen que dar cuando hay una fecha exacta máximo, ¿verdad? O sea, el día no puede pasarse de ese día, porque si no, pues ya empiezan a correr los intereses. Entonces, ya vamos de la mano. Sí, ahorita vamos a explicar uno por uno, Linda, no se preocupe, ahorita vamos a explicar uno por uno. Entonces, para que ustedes tengamos la base de que toda letra de cambio tiene que tener un vencimiento. Bueno, ¿qué significa a la vista? Quiere decir que la letra de cambio se pagará en el momento en que la vea el librado, o sea, cuando se le presenta. ¿Cuándo será esa fecha? Porque, ¿cómo así que cuando se le presenta? O sea, la palabra lo dice a la vista, porque lo está poniendo a la vista, pero ¿cuándo será esa fecha? ¿Verdad? Entonces, depende del interés del beneficiario, ¿verdad? O del último tenedor, ya que la letra puede presentarse para que se vea y por consiguiente se pague dentro del año, pongan atención, dentro del año que siga a la fecha de creación. Entonces, pudiendo hacerlo a los 5 días, al mes, a los 9 meses, o sea, lo puede hacer en cualquier tiempo, etcétera, siempre que no pase del año. Este plazo de presentación y pago puede ser reducido por cualquier obligado si lo consigna en el contenido literal de la letra. Bueno, ejemplo. Entonces, pónganme ahí a la par de vista en su código de comercio, por favor, diagonal antes del año. Resumen de todo lo que les acabo de decir. A la vista significa antes del año. Aquí se está beneficiando o se está favoreciendo al beneficiario. ¿Por qué razón? Y la ley nos está indicando a la vista. Yo vine y yo creé esta letra de cambio, yo la hice, ¿verdad? Yo la creé. Entonces yo soy el deudor, pero yo no coloqué la fecha en que tenía que pagar, pequeño detalle, ¿verdad? Se me olvidó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Viene la ley y me dice, ay, mire qué pena, deudor, usted por dolo o por mala fe no quiso poner fecha, ¿verdad? Sí, donde dice la vista, compañeros, antes del año, por favor, donde dice la vista, antes del año. Entonces vine yo como deudor, con dolo, maliciosamente, lo que ustedes quieran, o se me olvidó, no puse cuándo tengo que pagar esa letra de cambio. No hay problema, la ley se encarga de ponérmela a la vista. Como yo no lo puse, yo no lo coloqué, en qué fecha tenía que pagar, Electra le conviene que yo pague rápido. Entonces me lo pone a la vista, ese es el concepto a la vista, pero me lo pone a la vista a la semana. Y si me lo pone a la vista a la semana, Electra está en todo su derecho de pagarlo. Puede ser a la semana, de cobrarlo, perdón. Puede ser a la semana, puede ser a los 9 meses, a los 3 meses, puede ser a los 11 meses, ¿con qué? Con 30 días o con 28 días, antes del año. A la vista significa cobrado antes del año. Ojo con eso, porque si la letra de cambio no lleva fecha y a mí se me pasó ponérselo a la vista y se lo pongo al año 5 meses, ay, yo me rayé como deudor, ¿verdad? Porque ya no tengo que pagar. Porque la fecha para cobrarlo del beneficiario se le pasó. En primer lugar, la letra de cambio no llevaba fecha exacta. ¿Qué día iba a pagar? Saber, solo Dios sabe. Y si yo como deudor me salí con la mía y el otro no lo puso a la vista, no lo enseñó y no lo cobró, problema de él. Porque yo me salí, o sea, yo me salí con la mía. Yo no puse fecha de pago y el otro no lo cobró al año, antes del año. Dice la ley antes del año. Si usted lo va a cobrar el 2 de enero, por ejemplo, que se haya hecho en el transcurso de este año, y lo cobra el 2 de enero del 2023, sería de hacer cómputo, ¿verdad? Pero la ley es bien clara. Entonces, acá el código nos está indicando, a falta de fecha, a la vista. Y peor aún, si yo como deudor estoy colocando
otorgo letra de cambio de Electra a la vista. Yo solita me estoy poniendo la soga al cuello, porque Electra me puede cobrar el documento a la semana, al mes, a los 2 meses. Entonces, a mí me conviene colocar el numeral cuarto del 443, creo yo que fue. No, 42. No, miento, perdón. Sí. A plazo fijo, el cuarto del 443. En realidad, las letras de cambio normales en la vida normal de tema de circulación nacional e internacional van a plazo fijo, ¿verdad, compañeros? Ahí no hay pierde. ¿Por qué? Porque si yo creo esa letra de cambio a la vista, yo solita. O sea, a mí en cualquier momento el beneficiario me puede cobrar y está en todo su derecho de cobrarme a la vista. Entonces, no me conviene poner eso. Entonces, ojo con esto. Espero que te haya quedado claro el tema de a la vista, ¿verdad? Entonces, a la vista puede en cualquier momento cobrarme, que él está en todo el derecho de cobrarme. Entonces, este plazo de presentación y pago puede ser reducido, aumentado, en el sentido, si también puede ser aumentado si es que me quiere ayudar el beneficiario. Si yo lo puse al mes y el beneficiario, pero dice a la vista, ¿verdad? O sea, quedamos de palabra que solo al mes, de palabra. Pero yo lo puse a la vista y el beneficiario me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otros 2 meses para que me pagues. También puede ser, no se da, pero también puede ser. Ahora, ¿qué significa cierto tiempo vista? Entonces, en este modo de vencimiento, la letra se paga en el tiempo que se fije en la letra de cambio, contado a partir de la fecha en que la letra de cambio se vea. Similar, o sea, ahí no va cambiando mucho la cosa con el mismo concepto que ya explicamos arriba, ¿verdad? El vencimiento, en este caso, se determina para la fecha de aceptación. ¿En qué momento se aceptó la letra de cambio? De manera que este acto, o sea, la aceptación, es obligada y necesariamente para que pueda determinarse la fecha de cumplimiento de la obligación. O sea, que en una letra girada con este vencimiento, primero se le presenta al librado o al girado para que lo acepte. O sea, se le está poniendo a la vista, porque recordemos que todavía ahí va la palabra vista, se le está poniendo a la vista, él lo acepta y después se le presenta para que la pague. Si la aceptación no se da, ¿ok? Si dice no, o sea, ni se enseñó ni se puso a la vista, si la aceptación no se da, ellos suponen que el librado no la va a pagar. Así de sencillo. Entonces, si no la acepta, ¿qué le está diciendo a usted la persona que dice, no, yo no acepto esa letra de cambio? Y se la está poniendo a la vista. Entonces, si no la estás aceptando, me estás indicando que no me vas a pagar. Entonces, mejor te la cobro, ¿sí? Entonces, si no la acepta es porque, pues, no la va a pagar. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuándo debe presentarse la letra para su aceptación? ¿Cuál es el plazo? Al igual que en la anterior, ¿ok? Al igual que en la vista. Pues a los 9 días, al mes, a los 3 meses, a los 4 meses, ¿ok? Antes del año. Y en cuanto al tiempo de vencimiento, puede establecerse por meses, por semanas, por días. Todas las unidades del tiempo que ustedes puedan, ¿verdad? Que pueda dividirse el año calendario, incluso en este tiempo podría establecerse por años, fíjense ustedes, de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Que se aceptó. Entonces, no nos hagamos tanto relajo. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y esta segunda? Que a mí, licenciada, la verdad, las dos me parecen iguales. Ok. Entonces, la diferencia de la primera es que a la vista, usted solo pone a la vista y en ese mismo ratito lo tiene que pagar. O sea, se lo está poniendo a la vista. Quiere decir que lo está aceptando de una vez, usted no le está preguntando, ¿lo aceptas? Ay, sí, fíjate si lo acepto o no lo acepto. No. Entonces, en la primera se lo pone a la vista y a cobrarlo, pues, tiene que pagar. En cambio, en la segunda, ¿no? En la segunda es como que usted le está pidiendo permiso. Esa es la diferencia, compañeros. Pero en las dos que digan la palabra vista es antes del año. Antes del año calendario. Antes del año calendario. Pueden ser a los meses, a las semanas, a los 3 meses, a los 9 meses, pero antes del cumplimiento del año calendario. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Si yo firmé mi letra de cambio ahorita en el mes de marzo,
Ustedes o Electra tiene hasta en diciembre del año calendario para cobrarme a mí. No vayan a empezar ustedes, licenciada, como fue en marzo, de marzo a marzo, usted tiene la deuda. Ahí ya, ¿a qué? Si usted la cobra en marzo, ya prescribió su derecho de cobrar la letra de cambio. Es año calendario. Nos vamos a regir a la ley del organismo judicial. Entonces, compañeros, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Qué dice la palabra vista? La diferencia es que en una no se pide permiso y en la otra sí se pide permiso. Resumen, ¿ok? No son las palabras, pero es para que entendamos. En la vista se enseña y se tiene que pagar. En la otra, que se llama a cierto tiempo vista, entonces si ustedes quieren ahí, para que ustedes hagan su referencia, en el numeral segundo, a la parcito le ponen se presenta para su aceptación. Pónganle ahí. Se presenta para su aceptación. Esa es la diferencia entre la primera y la segunda. En la primera no se acepta nada, ni se pide permiso a nadie, ni nada. Solo se enseña y se cobra. En la segunda no. En la segunda primero usted le está preguntando al deudor si acepta la letra de cambio que tú mismo me firmaste. Si el otro dice no, lógico que no le va a pagar. Entonces, ya después de haber documentado la aceptación, ya se puede cobrar, ya se puede pagar, pero antes no. Si la letra de cambio dice a cierto tiempo vista, ya saben que primero se pregunta si se acepta y después se cobra. Si la letra de cambio dice vista, el día que se enseña, ese día hay que pagarla. Antes del año calendario, compañeros. No vayan a empezar el cómputo de marzo a marzo, de junio a junio, no. De marzo a diciembre. Si se hace en junio, de junio a diciembre. Si se hace en noviembre, de noviembre a diciembre. Año calendario. ¿Estamos con ese tema? ¿Dudas? ¿Dudas que les surjan entre vista? ¿Sí? Hola, licenciada, buenas noches. No me Buenas quedó noches. claro. En ambos casos, a la vista y a cierto tiempo vista, es marzo a diciembre, no marzo a marzo. No, Ok. así es. Así es, Erika. Muchas gracias. Bueno, de nada. Entonces, vamos a continuar. Yo considero que esos son como un poquito los más complicados de entender, ¿verdad? Que no son usuales, pero la ley dice que si alguno no se colocara en qué tiempo va a vencer la letra de cambio, se tiene que ver a la vista. Entonces, ahí es pro beneficiario, ¿verdad? Porque el beneficiario me la puede cobrar en cualquier momento. En cualquier momento me puede cobrar la letra de cambio. Y la ley está subsanando esa omisión. Quiere decir, miren, pues, ojo con esto. Entonces, ustedes como abogados, futuros abogados y notarios, utilizan la lógica, leen los requisitos, son 3, ok. Tiene que ir en 441, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, o sea, tiene que ir la cantidad exacta. 2, tiene que ir el nombre del girado o librado, ok, indispensable. Y aparte los otros del 386, pero ahorita enfoquémonos eso. Y por supuesto la forma de vencimiento. Pero fíjense pues, después en el 443 la ley nos está indicando, el mismo Código de Comercio, que si a usted se le olvidó el numeral 3 del 441, no hay problema, la ley lo subsana. Si a usted se le olvidó la fecha de vencimiento, la ley lo subsana y le va a salir caro, ¿verdad? Porque va a ser a la vista. Entonces, la ley le está dando ahí el beneficio, no al deudor. Ahí no es indubio pro debitare, sino ahí es para el beneficiario, ¿verdad? Entonces, ahí está favoreciendo la ley al beneficiario, que lo puede cobrar en cualquier momento, aunque hayan pactado de palabra que la letra de cambio iba a ser pagadera al año. Y el beneficiario, si es de mal los sentimientos y no cumple la palabra que quedaron, ¿verdad? En el sentido de pactar, lo puede cobrar al mes, aunque haya quedado al año, ¿verdad? Entonces, esas son las dos diferencias de a la vista y la otra que es a cierto tiempo vista. Entonces, vamos a continuar, compañeros, por favor, porque sí necesito que por favor se me vayan bien claros en este tema. Entonces, vamos, por favor, con el numeral tercero, que indica a cierto tiempo fecha. Entonces, acá necesito que ustedes, vamos a ver, okay. Entonces, aquí estamos, a cierto tiempo fecha. Bueno, a cierto tiempo fecha, las letras de cambio giradas a cierto tiempo fecha son aquellas en donde se establece que el vencimiento se da
se da un tiempo, ¿verdad? Contando a partir de la fecha de la creación de la letra de cambio, ¿verdad? Conforme al artículo 444, 445 y 446 del Código de Comercio. Eso los vamos a ir estudiando más adelante, no hay necesidad que ustedes los vayan marcando. Se pueden dar los siguientes casos, ¿verdad? Una letra creada el 1 de junio, por ejemplo, a un mes, fecha, por ejemplo, 1 de junio, vence el 1 de julio por ser la fecha de su otorgamiento. Vale, ok. Ahorita vamos en orden para que ustedes no se me vayan a hacer bolas, para quedar bien claros estos. Ok. Entonces, si fuera a tiempo vista, aceptada el 15 de agosto, se pagaría el 15 de septiembre. Quiere decir, se va de fecha a fecha, pero va de un mes a un mes. Por ejemplo, ustedes lo crearon o lo creé el 1 de marzo, entonces yo lo estoy enseñando, me lo están poniendo, lo estoy aceptando. Si fuera a vista, me lo están enseñando el 1 de abril, por ejemplo, de 1 a 1. Entonces ese 1 de abril lo tendría yo que pagar, ¿ok? Nos estamos yendo de mes a mes como ejemplo. En Guatemala, para el ejemplo, tendría que correrse la fecha para que la siguiente fecha, por ser feriado oficial en el sentido de que, por ejemplo, cayera, bueno, pongámoslo al 1 de enero, para que a ustedes les quede tiempo en el sentido de feriado, ¿verdad? Entonces se creó el 1 de diciembre. Entonces, el mes en que tiene que vencer esa letra de cambio sería el 1 de enero. Pero como el 1 de enero es feriado, no trabajan, es oficial, entonces se correría al 2 de enero, ¿sí? Siempre y cuando sea un día hábil, según nuestra ley del organismo judicial también, ¿verdad? En este sentido. Entonces, si al final del vencimiento no existe la fecha de otorgamiento o de aceptación, en su caso se toma el último día del mes. El último día del mes. Así, si una letra a un mes fecha es creada el 31 de agosto, vence el 30 de septiembre, porque no tiene fecha 31. Entonces, este numeral tercero, compañeros, del 443, a cierto tiempo fecha, nos da la ventaja de modificar las fechas en el sentido de que si cayó feriado, si es inhábil, no hay ningún problema, ¿verdad? Se puede correr o se puede adelantar. Les colocaba este ejemplo de que el mes de septiembre pues solamente tiene 30 días y el de agosto 31 días. Entonces, si esta fecha, cierto tiempo fecha, ¿verdad? Está corriendo de un mes, entonces si yo lo acepté, la letra de cambio lo acepté el 31 de agosto, no lo puedo pagar a un mes de vencimiento el 31 de septiembre, porque el 31 no existe, entonces se corre un día antes. No puede ser después, solamente en tema de feriado, ¿verdad? Oficiales. Entonces, cuando el mes calendario termina con un día menos o un día más, entonces si el mes de septiembre, por ejemplo, tuviera 31 días, el 31 se tiene que pagar. Ahí no hay para dónde. Pero como el mes de septiembre solo tiene 30 días, este numeral tercero nos da la opción de ser flexibles, ¿sí? De ser flexibles siempre atendiendo al beneficiario. No se va como les dijera yo, no se va a beneficiar el deudor, sino aquí va a salir ganando el beneficiario siempre, ¿verdad, compañeros? Siempre va a salir ganando el beneficiario en estos temas de plazo de letra de cambio, fecha de vencimiento de letra de cambio. Entonces, la diferencia es de que en este numeral tercero, con estos ejemplos, pues puede entenderse cómo funciona esta forma de vencimiento, haciendo la aclaración que ellos también son aplicables al anterior vencimiento. Entonces, ¿qué significa? A cierto tiempo fecha, me le van a colocar ustedes ahí a la parcito, ¿verdad? Igual, antes del año, ¿verdad? Entonces, acá no se requiere aceptación. En este cierto tiempo fecha no se requiere aceptación, solamente
con que se exhiba y se pueda cobrar. Pero a este cierto tiempo fecha, en el sentido de que se coloca en la letra de cambio, ¿verdad? Contando a partir de que se aceptó a cierto tiempo fecha. Si por eso les coloqué el ejemplo. Si yo la acepté el 31 de agosto, un mes, no hay necesidad, o sea, no es requisito un mes. Yo les puse de ejemplo un mes, compañeros, ¿verdad? Pero puede ser un año. Entonces, un año, día, ¿verdad? Entonces, pagaderos un mes a partir de la aceptación y firma de esta letra de cambio. Entonces, viene en el cómputo. Bueno, entonces, 31 de agosto termina el 31 de septiembre, pero como septiembre no tiene 31 días, entonces nosotros lo que vamos a hacer es cobrarlo el 30 de septiembre como beneficiario. O Electra, pues Electra me puede cobrar el 30 de septiembre. Esto a cierto tiempo fecha siempre es antes de un año, antes del año calendario, compañeros, ¿ok? Entonces, pero sí se cuenta este tema. En el tercero es el tema de flexibilidad de los días, ¿verdad? Que se puede adelantar, que no hay problema. Entonces, el deudor ya está sabido de que si su letra de cambio decía a cierto tiempo fecha, yo no voy a ir a alegar al juzgado y decir, ay, mire, pero el mes de septiembre tiene 30 días, entonces a mí me tocaba que pagar en octubre, el 1 de octubre. Y el acreedor o el beneficiario, utilicemos ya la palabra mejor, beneficiario, el beneficiario, señor juez, se atrevió a cobrarme el 30 de septiembre, un día antes. ¿Por qué razón? Entonces, acá esto a cierto tiempo fecha le da la ventaja al beneficiario. En tema de días feriados, eso es, compañeros, eso es la diferencia, ¿verdad? A cierto tiempo fecha pueden ser cambiadas las fechas únicamente para cobro de letra de cambio. Y el deudor no puede decir nada, ¿verdad? No puede decir nada porque está en la ley. Esto le beneficia. Esto favorece al beneficiario, a quien tiene y puede cobrar la letra de cambio. ¿Dudas con esta? No sé si hay alguna duda con este acepto tiempo fecha. ¿No? Okay. Y la última, a día fijo. Que esa, pues, yo creo que no requiere mayor explicación, ¿verdad? Porque es la forma más usual, la más común y la más lógica que existe en las letras de cambio, ¿verdad? Fechas de vencimiento. Que todas, la verdad, deberían de ir a plazo fijo para evitar confusiones, para evitar que se les cobren antes, para evitar todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, en este modo de fecha de vencimiento, la letra de cambio dice fecha exacta de cobro y pago. Entonces, si una letra dice que debe pagarse el 5 de octubre del 2022, en esa fecha debe pagarse, ¿verdad? A menos que ese día sea inhábil. A menos que ese día sea inhábil, en cuyo caso se corre el tiempo hasta el día hábil siguiente. Aquí es todo lo contrario. Aquí, si usted puso su letra de cambio a un día fijo, entonces vine yo y la puse como deudor, la puse pagadero el 31 o pagadero el 1 de enero del año 2023, entonces yo tengo que pagarla, tengo el chance de pagarla el 2 de enero de 2023, ¿verdad? O sea, se me corre un día por ser inhábil el primero. Entonces, a día fijo, pues yo considero que no hay tanta complicación. Tiene que llevar la fecha exacta, día y mes y año de forma de pago. ¿Alguna duda, compañeros, sobre las fechas de vencimiento o las formas de vencimiento de una letra de cambio? Que no les haya quedado así como muy claro, ¿no? Ok. Vamos a dar por terminada la clase del día de hoy para que queden tiempecito ustedes de poderse conectar a al segundo periodo, compañeros. Les deseo una feliz noche y nos miramos primeramente Dios el día martes. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, Gracias, igualmente. gracias. Feliz noche, que descansen. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, David.